Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu nos guía a toda verdad. Qué bonito es hoy levantarnos con un propósito delante de Dios y por ponerse en el corazón, queridos hermanos, agradar a nuestro Padre Celestial. Qué hermoso es levantarnos con el deseo profundo de mirar la mano de Dios en nuestra vida. A veces creemos, queridos hermanos, que el propósito de Dios es solamente atendernos en nuestra vida diaria, ver qué nos va a dar de comer, qué nos va a dar de vestir, cuánto vamos a ganar hoy o qué es lo que realmente Dios, hermano, quiere darnos, quiere a impresionarnos, quiere maravillarnos. Entonces, parece ser que ese es el evangelio de muchos. El que nos espera hoy, con qué nos va a bendecir, con qué nos va a ayudar, con qué nos va a hacer feliz hoy. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Ese evangelio solamente para aquellos que no lo conocen. Aunque nuestro Dios, las cosas vendrán por añadidura. Hoy parece ser que el evangelio está enfocado hermano, a una vida con propósitos de alcanzar metas, promesas, hermano, pero que están muy alejadas de las promesas que Dios es. Porque las muchas promesas de nuestra vida no son terrenales como lo hizo Israel en el desierto. Ellos esperaban que se cumplieran la palabra de Dios porque ellos pensaron en el momento que Dios les dijo que los iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Ellos pensaron que esa tierra era mejor que de Egipto. En el sentido de que si ellos pensaban que les iba bien en Egipto, allí les iba a ir mejor haciendo lo mismo. Y no, estaban equivocados. En el desierto era para que se despojaran de todo su deseo, de toda esa forma de vivir en la que vivían de Egipto. Y los iba a llevar a una vida, hermano, en el Espíritu de Dios. Esas son las promesas. Esas son promesas, queridos hermanos, que el hombre no ha alcanzado todavía. Cristo viene en cualquier momento, o el hombre se va en cualquier momento, y nunca alcanzó promesas. Vivió como una vida cristiana, sí, pero no hubo promesas, no hubo llenura, no hubo un cambio, no hubo una restauración, no hubo una santificación, porque todas sus victorias estaban basadas en que vencer al vecino, vencer a la esposa, vencer al esposo, vencer a los hijos, vencer con este patrón que tengo, ¿verdad? Con estos hermanos, con la gente de afuera, vencerlos porque soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Pensaron que esas son las victorias. No, esas no son las victorias. Las victorias son todos aquellos que están basados en la fe. Aquellos que se proponen algo, queridos hermanos, en la fe, en alcanzar en el Señor y lo logra. Pero el hombre no quiere vivir el evangelio, quiere vivir su evangelio. Por eso el rico habla de riquezas. Cuando usted escucha a un predicador rico, nada más verá que todo lo que está basado en lo material, en el deseo de las cosas materiales. Una persona que se siente autosuficiente, hermano, por eso no es bueno que alguien que tiene dinero, como los pastores que tienen dinero, los apóstoles que tienen dinero, hablen de que el pobre no sepa vivir con lo que tiene, cuando ellos no viven con lo que tiene el pobre. Es lamentable escuchar predicadores hoy ponerse al nivel de un pobre,
¿Por qué quiere que el pobre se ponga a su nivel cuando su condición, queridos hermanos, tiene que ser de una manera realista? Hoy los predicadores les va bien porque reciben dinero. Porque no viven a la altura, queridos hermanos, a la altura de ponerse en los zapatos de los demás. La mucha jactancia es mala, es pecado, dice su palabra. Por eso tenemos que vivir y actuar de acuerdo a las circunstancias del pueblo, las circunstancias de cada hermano. Es triste, pero es una realidad que así se vive en este tiempo, alimentando las promesas terrenas, que Dios este año nos va a dar promesas preciosas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Porque estaría interesante ver qué promesas declaran ellos que no se cumplen. ¿Por qué no se cumplieron? Porque Dios no lo dijo. Para ellos no especificaron qué tipo de promesas realmente es. Cuando Dios habla, dice realmente lo que va a hacer. Dios no deja que el hombre, hermano, piense, sino cuando Dios habla, hermano, no da margen a la duda, no da margen a la mala interpretación, no da margen, queridos hermanos, a decir escoge como tú quieras o como lo pensaste, así se haga. No, estamos viviendo tiempos finales, donde el hombre creyente debe tener una concepción clara de lo que busca. Tiene que tener una concepción clara de lo que Dios está hablando. Tiene que tener una concepción clara, queridos hermanos, en qué tiempo está. Todos hablamos, o la gente habla, queridos hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que pronto viene según los acontecimientos. Amén. Es una verdad. Pero a muchos se les ha olvidado que hoy puede ser nuestro último día de vida. No se dan cuenta de la edad que tienen. No se han dado la edad que tienen. Hermano, o la edad que tenemos de que pudiéramos estar viviendo ya el último día. Hoy puede ser que Dios nos llame. Mañana puede ser que Dios nos llame. Y el arrebatamiento es lo mismo que morir hoy. Por eso, queridos hermanos, tenemos que pensar un poquito en lo que Dios está haciendo. Estamos viviendo tiempos de grandes desvaríos, tiempos de descarrilamientos de la verdad, tiempos de perdición de los que van a ser salvos, tiempo donde están descarriando a las ovejas, donde se están descarriando, el hombre se está descarriando, hermano, no tomando en cuenta, no considerando su salvación. Si usted investiga un poquito sin meterse en qué es la doctrina del diablo, la doctrina satánica, y su esencia de ellos es que ellos dicen vive esta vida porque solamente hay una. En el libro satánico lo que enseña, queridos hermanos, es que solamente hay una vida. Vive esta porque no hay otra. Por lo que está diciendo lo que hizo en el huerto, queridos hermanos, de no importa lo que hagas, no importa si pecas, no importa si fallas, si te equivocas, queridos hermanos, de todos modos, no hay infierno, no hay condenación, no hay consecuencias. Vive tu vida. No importa si se descarría a alguien, si se pierde a alguien, no importa. Son salvos porque creyeron en Dios. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, porque la gente, el diablo y sus demonios luchan porque la gente no se salve. Para ministrarles en la cabeza, queridos hermanos, a la vida del hombre, sean engañados con una falsa doctrina, una falsa enseñanza, que los haga no preocuparse realmente por su consagración y santidad. Estos están basados en religiones, en denominaciones, que se dicen ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hermanos, que los que están engañando al pueblo realmente, queridos hermanos,
son aquellos que no tienen amor por las almas. Dicen ser evangelistas, pero le hablan de vez en cuando, no tienen un compromiso porque tienen muchas cosas que hacer. Porque están esperando que Dios les cambie la vida. Si Dios les cambia la vida, les da dinero, les da oportunidades, entonces se van a convertir en predicadores de tiempo completo, serán más constantes. Pero mientras no importa cuántas almas se pierdan, no importa cuántas almas se descarríen, no importa. Total, ellos ya viven su vida. Es un egoísmo, es un pecado ser egoísta, ser salvo yo y los demás vean cómo se salvan. Pero hoy lo que ha decaído mucho, queridos hermanos, en mucho pastor, en mucho apóstol, en muchas iglesias, es el amor a las almas. Por eso la misma escritura dice, queridos hermanos, que estamos en un tiempo, queridos hermanos, esta enseñanza son de aquellos que le cierran la puerta a la salvación a los demás. Por eso mucha gente que dejó de predicar le cerró la puerta a los demás. Yo creo firmemente en mi corazón, y lo creo, hermano, porque cuando Dios venga a sacar cuentas por los talentos, no hicieron que producieran. De tal manera que a mucha gente no les importó si Dios los usaba en la profecía. No les importó si hermanos si predicaban. No les importó si estaban en la alabanza. No les importó si hacían una acción delante de Dios. No les importó. Por eso dice hermano en el libro de Mateo 25. Dios dice, hermano, que había entregado enseguida talentos en el 16, 17, hasta el 20, hermano. Dice que Dios, hermano, el que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Hermano, los talentos representan la gracia, los ministerios, los propósitos de Dios que había entregado en cada uno. Pero estos fueron engañados. Fueron engañados para que cerraran la boca, para que esporádicamente no entendieran que era salvación. Por eso estamos en un tiempo donde habrá burladores, habrá acusadores. Por eso en esta mañana yo quiero decirles, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado de no convertirnos en acusadores y cerrarle la puerta de aquellos que van a ser salvos. En Apocalipsis 12, versículo 9 dice que el diablo, Satanás y los demonios fueron enviados, queridos hermanos, al lago de fuego. ¿Por qué fueron arrojados allá? Porque engañaban a la gente. ¿Cómo engañaban a la gente? ¿Cómo es que ellos engañaban a la gente? Hermano, lo hacían por medio de sus enseñanzas. Esa enseñanza, hermano, era una enseñanza de condenación. Las enseñanzas que les daban ellos, hermano, el Satanás a través, hermano, dice que no debe extrañarse que el mismo Satanás, hermano, se disfrace como ángel de luz y aún, hermanos, sus apóstoles como ángel de luz, hermano. ¿Por qué? Porque se presentan como una enseñanza, queridos hermanos, que ministra. Dice que la luz es enseñanza, la luz es lámpara, no sé cómo la guía, pero realmente, hermanos, están condenados. Dice, no es de extrañarse, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no es de sorprenderse que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es de extrañarse que aún sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, como defensores según de la palabra, pero nunca defendieron al caído. Defendieron la palabra,
pero no entendieron que la palabra defiende al caído, defiende al pobre, defiende a la huérfana, defiende al desamparado, defiende al débil, defiende, queridos hermanos, al pecador. Ellos viven defendiendo las escrituras tal como está escrito, pero la escritura defiende al pecador. La escritura está a favor del pobre, del caído, del débil, del hombre de poca fe. Mientras ellos están defendiendo las escrituras están defendiendo al necesitado. Entonces, hermano, dice que Satanás salió a engañar al mundo entero. Por eso la escritura dice, por cuantos aquellos buscarán maestros, dicen Timoteos, que les prediquen lo que ellos quieren escuchar. Tendrán comezón de oídos, que les prediquen un evangelio donde no hay amor por las almas, donde no haya necesidad, hermano, realmente, porque hay dos tipos de salvación. Una salvación, son tres salvaciones: la del hombre pecador, la del impío y aún la del justo. Pecador, impío y justo. Porque si aún el justo llegara a fallar, equivocarse, también puede correr con la misma suerte que el pecador y el impío, agarrarse de la poderosa sangre de Cristo para perdón de todo pecado. Que corra al trono de la gracia y de la misericordia por el pronto socorro, la pronta ayuda. Pero el diablo hacía, hermano, que por medio de sus enseñanzas condenaran a la gente. Por eso el Señor dijo, no de extrañarse, no de extrañar que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué, hermano? Porque mucho creyente, mucho ministro, mucho apóstol, quien sea, queridos hermanos, se dejaron engañar. Amaron la mentira. Dios les envió un poder engañoso. ¿Qué poder engañoso recibieron ellos? Una enseñanza que condena. O sea que creer en un Dios, hermanos, les hicieron creer en un Dios que nos salva, que no tiene poder sobre el caído, que no tiene poder sobre el débil, que no tiene poder sobre aquel que falla, se equivoca, comete errores. Piensan ellos que no. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidados de aquellos hermanos que defienden una religión, pero que no defienden al salvo, que no están a favor del caído, que no están a favor de aquel que falló, de aquel que, hermano, en un momento se descuidó. Porque defienden más un evangelio, defienden más una iglesia, defienden más una denominación, queridos hermanos, que la iglesia de Cristo. Están a favor, hermano, defienden más la Biblia que defender al pecador, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque, hermano, mientras ellos hablan de la Biblia, fíjese, qué interesante, porque mientras ellos hablan de la Biblia, hermano, la Biblia habla del pecador, de cómo salvarlo, queridos hermanos, de cómo ayudarlo, de cómo levantarlo. Pero muchos no han entendido, hermanos, el mensaje es lo que dice en el libro de Lucas 4, ¿verdad? Porque ese es el mensaje. ¿A qué vino mi Señor Jesús? El que realmente trae el Señor Jesús, hermano, en su vida, trae un mensaje de salvación. Y es lo que dice en el libro de Lucas, en el libro de Lucas 4, versículo 18, hermano, habla del mensaje de mi Señor Jesucristo. El hombre ungido entiende, hermano, que la enseñanza está basada en la salvación.
porque el Espíritu de Él está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que dan las nuevas a los pobres. Cuando habla de los pobres significa, queridos hermanos, los que están sin Cristo. Esos son los pobres, los que están sin Cristo, los que no tienen que nadie los ayude. ¿Quiénes son los de corazón quebrantado, hermano? Estos son aquellos, queridos hermanos, que Dios mandó, dice, a sanar a los de corazón. Dice, me ha enviado a sanar a los de quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente se llama cargos de conciencia? Esto se llama cargos de conciencia, porque la Escritura dice en Hebreos 12, versículo 1, despojados de toda carga de pecado, hermano, de limpiar de vuestras conciencias. Entonces, los de cargos de conciencia, a pregonar libertad a los cautivos. Los cautivos son aquellos, queridos hermanos, aquellos que están presos, están atados. Algún vicio, hermano. Algún vicio, algún vicio o atadura, hermano, o maldiciones en su vida, que no pueden salir, les cuesta trabajo dejar un área. Dar vista a los ciegos, queridos hermanos. ¿Quiénes son los ciegos? Aquellos que no se dan cuenta de su vida. Aquellos que no pueden, hermano, percibirse como son. Los que no entienden, hermano, los que no entienden realmente el pecado. Aquellos, hermanos, que están ciegos, aquellos que no se dan cuenta de lo que hacen. Aquellos que son los que dañan al prójimo. Son los que dañan al prójimo y que tienen perdón. También dice que vino a dar libertad, hermanos, a los oprimidos. Aquellos hermanos que están enfermos, aquellos que tienen, queridos hermanos, aquellos que en realidad su corazón, opresión, significa, dice que fueron oprimidos por el diablo. Aquellos hermanos que están sin reconciliación. Sin reconciliación. Qué tan importante, hermano, es si están sin reconciliación. Otros, aquellos hermanos, dice a predicar el año agradable. A los otros les vino a predicar, hermano, sus misericordias, las misericordias de Dios. O sea, decirles que hay oportunidad en Cristo. Es que hay oportunidad de arrepentirse, hay oportunidad de volver a casa, hay oportunidad de hacer las cosas bien. Pero esto es algo que mi Señor Jesús, ¿sabes qué es lo que mi Señor Jesús predicaba aquí? El derecho. Estos son los derechos de un hombre. Tiene derecho a ser perdonado por sus pecados pasados. Tiene derecho a quitarle Dios los cargos de conciencia. Tiene derecho a ser limpios de maldiciones, de ataduras, de vicios. Tiene derecho de ser limpiados de toda ira, de toda envidia, de todo daño al prójimo. Tiene derecho a ser reconciliados con Dios.
a ser reconciliados con el prójimo. Tiene derechos. Tiene derecho de ordenar su vida. Tiene derechos, queridos hermanos, a las misericordias, oportunidades todos los días. Tiene derecho a un cambio. Eso es, hermano, tener derecho a un cambio. ¿Cuántos quieren cambiar su vida? Tú tienes derecho a un cambio. Tienes derecho a una reconciliación. Tienes derecho a amar de nuevo al prójimo. Tienes derecho a amar. Tienes derecho, queridos hermanos, a quitar todas maldiciones y ser realmente una persona de bendición. Tienes derecho, queridos hermanos, a mantener una conciencia limpia, tranquila, a estar en paz. Tienes derecho a la sangre de Cristo. Tienes derecho al perdón a Dios. Tienes derecho, queridos hermanos, de arrepentirte y seguir hacia adelante, de hacer las cosas bien. Estos son derechos que el Señor otorgó al hombre, hermano. Si usted lo quiere ver, son derechos. Que estas cosas, hermano, son las que realmente nos hacen entrar a la presencia de Dios. Realmente nos da el derecho, hermano, por su sangre preciosa, porque todo esto lo hace la sangre preciosa de Cristo. Pero hay quienes defienden más la Biblia que al pecador. Cristo no defendió la Biblia. Él defendía a la gente, queridos hermanos, aquellos que estaban siendo juzgados por aquellos que defendían la Biblia. Es que, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Merece ser apedreada, decían aquellos que acusaban a la mujer adúltera. En la ley de Moisés está escrito que hay que apedrearla. ¿Pero qué dices tú? Él defendió, queridos hermanos, ellos defendían la ley de Moisés, pero él defendió a la pecadora Magdalena, la defendió por la ley de la gracia. Porque a eso había venido él, hermano, a darle libertad. Decirle, tú tienes derecho a cambiar. Tú tienes derecho a ser perdonado. Tú tienes derecho a quitar todo daño de tu vida. Tú tienes derechos a que Dios te cambie y te transforme. Por eso, hermanos, por eso el Señor nos advierte que en estos tiempos habrá falsos cristos que defienden más una iglesia, defienden más a sus apóstoles, a sus predicadores. La Escritura dice, hermano, que estamos en el tiempo de la falsedad, de todo lo falso, falsas iglesias, falsos predicadores, falsos cristianos. Porque es como decir, queridos hermanos, que entendamos que Dios no está levantando iglesias. Cristo no está levantando iglesias de homosexuales. Cristo no está levantando iglesias de lesbianas y que ahora se han llamado pastores. O las iglesias de Cristo, hermanos, no llevan mariachi, no se ponen a cantar ahí como estuvieran borrachos. No, hermano, las iglesias de Cristo no son esas. Las iglesias de Cristo son para honrar y glorificar al Dios santo y verdadero. Para poner en alto. A Cristo no se le pone en alto, al Padre no se le pone en alto, hermano, cantando música ranchera, hermano, festejando el Día del Padre, Día de la Madre, Día del Amor y la Amistad. Queridos hermanos, eso no exalta para nada al Señor, exalta a la carne, exalta al hombre, exalta al diablo, pero no al Dios Santo. Son llamados iglesias de Cristo, por eso el Señor dijo que en el último tiempo vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, haciéndose pasar amor, pero tampoco es iglesia de Cristo donde solamente acuden puros ricos, gente adinerada. No es iglesia de Cristo. Los fariseos, a ellos les gustaba reunirse en sus iglesias, hermano, porque donde dice que les gustaba hablar de avaricia. Y les gustaba hablar de riqueza. Por eso el Señor les dijo, no podéis servir a dos señores, o amarás a Dios,
o aborrecerás a uno, dijo, ¿verdad? No puedes amar a los dos. No son consideradas iglesias de Cristo donde hay idolatría, donde hay santos de yeso, donde está el catolicismo. Por eso es importante que les enseñe a la gente que donde hay santos, los brujos, los satánicos, ellos hablan abiertamente, queridos hermanos, cuáles santos usan ellos para hacer brujería. Ellos le llaman entidades. ¿Por qué le llaman entidades? Porque, hermano, porque la misma escritura dice en 1 Corintios que detrás de cada imagen, de cada ídolo, hay demonios. Y la brujería, y ellos le llaman santería. La santería es uno de los métodos más de invocación de demonios más fuertes que hay. La santería. Por eso regresamos en lo que digo, en lo que decía en Apocalipsis 12, versículo 9. Dice que el diablo salió a engañar al mundo entero y fueron arrojados hasta el infierno. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque engañaban a la gente con sus falsas enseñanzas. Engañaban a la gente de tal manera que cuando ellos hablaban, porque el Satanás se disfraza de ángel de luz, lleva la enseñanza, pero la reciben hombres, juntamente con los hombres, dice allá, hermano, que se disfrazan también como predicadores de justicia. ¿Qué significa predicador de justicia? Que les hace ver de qué manera son salvos, les hace ver qué es hace la diferencia entre lo santo y lo profano, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre lo limpio y lo impuro. Predicador de justicia. Predicador de justicia representa de qué manera somos justificados, de qué manera somos salvos en el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios salva, porque la palabra de Dios, su propósito es enseñarles los derechos que tiene un salvo, los derechos que tiene un justo. Y cuando usted ve en el libro de, hermano, lo que Dios quiere que nosotros como justos, hermano, nos convirtamos en homicidas. En homicidas. Porque cuando alguien se convierte en un homicida, porque la Escritura dice que el diablo es un homicida, a él le interesa matar la fe de la gente para que no se salven. Hay iglesias que son todo menos de Cristo, pues su propósito espiritual es cerrarles la puerta del reino de los que están siendo salvos. Por eso dice la Escritura que en este tiempo, queridos hermanos, dicen ahí en Apocalipsis, dicen el 12 versículo 9, dice que Satanás salió a engañar. Y dice ya, los ángeles también fueron arrojados. Pero vea lo que dice en el versículo 10. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fíjese, porque ha salido fuera el acusador. Para este tiempo final, los acusadores de los hermanos van a ser echados fuera de las iglesias. Los van a echar afuera. La Escritura acá dice, queridos hermanos, que los van a echar al diablo, los van a echar fuera. ¿Por qué razón? Porque andan acusando a los hermanos. Andan acusando a los hermanos. Andan condenando a los hermanos. Andan pigándose la vida de los demás. Los van a echar fuera. Por eso la misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, de que en este tiempo la gente que no ama realmente, hermano, no ama realmente a las almas.
Es fácil condenarlas cuando no entiende que tan difícil es para el Espíritu de Dios traerlas a los pies de Cristo. Hay gente, hermano, que una vez yo le pregunté al Señor si la Escritura dice, hermano, de que nosotros fuimos escogidos desde el vientre de nuestra madre. ¿Por qué tardamos? Yo le pregunté, entonces, ¿por qué tardamos tantos años en venir a ti? Si nos escogiste desde nuestra vientre de nuestra madre. Una de las cosas que el Señor a mí me mostró, me dijo, es porque llevaba años luchando por ti. Luego yo entendí por qué nos alcanzó a los 20, 30, 40 años, 50 años, y no nos alcanzó desde joven, porque estaba luchando por nuestra alma. Hermano, estuvo luchando todos estos años por nosotros, hasta que nosotros, hermano, dice que enviaba a su Espíritu Santo que nos convenciera de pecado, hasta que reconocimos que estamos mal, venimos a los pies de Cristo. Por eso no pierda la esperanza de que un día alguien se convierta a Cristo. ¿Por qué razón? Porque lleva años convencerlo, lleva años traerlo a los pies del Señor, lleva años. No es tan fácil. Pero al hombre le es fácil condenarlo, juzgarlo, señalarlo. Por eso dice, hermano, que dice en el libro de Mateo, en el versículo, queridos hermanos, no es este pasaje. No es este pasaje. Cuando dice, queridos hermanos, la importancia, queridos hermanos, de que el Señor traiga salvación a las almas. Por eso dice que él estaba, hermano, predicando, le dice que estaba separando a las ovejas de los cabritos. Queridos hermanos, y dice, queridos, que el Señor cuando los separas, les digo, déjame, busco aquí el pasaje en el libro de Mateo. Aquí está. Es el libro de Mateo 25, versículo 45. Entonces les pondrá diciendo, os digo, decimos, en cuanto no hiciste uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero la misma Escritura dice, hermanos, que estos fueron arrojados juntamente al castigo eterno, como fue a ser arrojado Satanás y los demonios. Fueron también, la Biblia nos enseña que el lago de fuego, el infierno no fue hecho, queridos hermanos, para ningún hijo de Dios, para un ser humano. Pero aquí había hombres que el diablo usó para acusar, para señalar, hermano, el pecado en las iglesias de los hombres, de los hijos de Dios, aún de los propios ministros. Hay gente que se dedica a promulgar el pecado, a exponerlos públicamente, el pecado de un pastor, de un hermano, de un líder. Dice que, y aún si se arrepintieron, hermano, dice que fueron lanzados todos aquellos que acusaban a los hermanos, porque ellos no tenían amor por las almas. Por eso en este tiempo la Escritura dice, hermanos, que van a echar afuera todos aquellos que viven acusando delante de Dios y delante de los demás a los hermanos. Los van a echar fuera. Van a seguir el mismo camino que el diablo y sus demonios. Por la misma Escritura que dice que han seguido el camino de Balaam. Dice que de día y de noche los estaban acusando, dice, delante de Dios. Y Balaam, hermano, Balaam era uno de los que acusaba al pueblo de Dios, hermano. Dice que Balaam sabía, dice que Balaam conocía el pecado de Israel, y por eso él corría, queridos hermanos, y él los acusaba. Los acusaba. Para este tiempo final van a echar afuera todos los acusadores. Los van a echar afuera. Los que están revelando la vida de los demás, lo que publican todo lo demás que andan enseñando, los echan fuera de la iglesia de Cristo. Y eso yo lo he visto, queridos hermanos. Yo lo he visto.
los van a echar fuera. Perdón. Los que no dejan hablar, hablar mal de los demás. Los que están señalando los errores de los demás, o sea, los van a echar fuera. ¿Por qué, hermano? Porque no solamente los echan fuera de las iglesias, sino que también Dios los echa fuera de la presencia de Dios. Por eso dice que se halló la maldad. Y es muy malo. Por eso la Escritura dice, hermano, que la palabra acusador significa quejoso ante la ley. Un quejoso ante la ley. Eso lo hacía Balaam. Dice en el libro de Judas, queridos hermanos, que si algo hacía Balaam, dice en el libro de Judas, dice, hay de aquellos, dice en el 11, hay de aquellos que han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro y el error de Balaam y perecieron con la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestros ángeles que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, son nubes sin aguas llevadas por acá, por allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, errantes por las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No daban frutos. Porque todo el tiempo estaban acusando, estaban señalando, estaban mirando los errores de los demás. Y dice que van a ser lanzados al lago de fuego, van a ser lanzados al infierno juntamente con el diablo. Pero acá dice que fueron lanzados, fueron echados de la congregación, serán echados, hermanos, de la presencia de Dios, los acusadores de los hermanos. Porque esta será la doctrina en el tiempo final. Y las características para este tiempo es que la gente, queridos hermanos, influenciados por el enemigo, hermano, dejarán tener amor por las almas, hermano, descarrilarán con sus enseñanzas, con sus mensajes, van a condenar la vida de la gente. Les dirán que no tienen salvación, les dirán que no tienen oportunidades, cuando la Escritura dice que Jesús, mi Señor Jesús, en el libro de Lucas 4, versículo 18, pronunció las leyes o los derechos que tiene un pecador. Por eso dice la Escritura que en Él tenemos esa confianza. Tenemos esa confianza en el Señor. Por eso, queridos hermanos, qué rico es entender que nosotros, la oportunidad que Dios nos da, es siempre, queridos hermanos, dice que si nosotros tenemos esa confianza en el día del juicio, hermano, qué tan importante, dice, entender entonces los propósitos divinos delante de él. Dice, acerquémonos, dice en Hebreos 4:16, por lo tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos la gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza para recibir misericordia, no condenación. Pero en la Escritura dice que en este tiempo habrá enseñanzas, doctrinas, gente que dejará de predicar el mensaje de salvación, hermano, y condenará a las personas. Por eso dice el Señor que Dios va a sacar, va a arrojar de su presencia y de las iglesias a todos los acusadores, a todos los que viven señalando el pecado, aquellos que se basan en la palabra, que dice porque ellos defienden más la palabra. Es que la palabra dice que hay que expulsarlo. La palabra dice que hay que exponerlo, no dice eso. Porque si se llegan a convertir en homicidas, no habrá perdón. Por eso dice que siguieron el camino de Caín. Porque a Caín nunca le importó la salvación de su hermano Abel. Su intención era matarlo. Siempre vivía señalando, acusando. Caín, Balaam se acusaba, hermano, quería que Dios les enviara juicio, que cayera maldición sobre el pueblo de Israel. Oraba constantemente
Porque decían, es que la hermana está violando la ley. Y mira cómo se atreve. Y eso es hipócrita. Oye, hermano, eso es un acusador. Dice que se levanta contra uno en la asamblea, en la congregación. Eso significa acusar. Sabemos que Dios, hermano, castiga, Dios corrige, Dios disciplina a los que ama. Que no quedará el hecho impune. Dios tiene sus maneras, aún el no sentir la presencia por un error, una equivocación. Es un castigo. Aun cuando Dios se aparta de nosotros, hermano, para que meditemos y reflexionemos en nuestros comportamientos, es un castigo. Nos está disciplinando de esa manera. Por eso aquel que vive, el que no puede vivir sin su presencia, le es muy difícil, hermano, estar sin su presencia. Le es muy difícil apartarse y hacer como si nada. Le es muy difícil porque estamos acostumbrados a Él. Por eso, si no busca, hermano, Dios está buscando la manera de salvar al hombre. Lleva años traer a una persona, un alma a los pies de Cristo. Lleva años. Pero en veces el diablo le ha hecho creer a los ministros, le ha hecho creer al pueblo que son santos, que son los mejores, que ya no debe haber pecado, que ya no debe, no, estamos siendo limpiados, estamos siendo transformados, no somos perfectos todavía, no somos santos todavía, somos llamados a hacerlo, pero todavía no lo hacemos. Todos los días nos equivocamos, cometemos errores, fallas. No tenemos la dedicación hacia la limpieza. Por eso, hermano, por eso hay mucha gente, los youtubers, esa gente que está, hermanos, en internet, que solamente vive exponiendo la vida, hermanos, de los que los hermanos hacen bien, o sea, hacen mal, de aquellos hermanos que pastores viven buscando qué pastor se equivocó para publicarlo, porque de eso se trata, de tener, según ellos están denunciando algo que Dios les mandó. No es cierto, se llama acusadores. Porque lo correcto, acá dice en primera de Juan 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. No hay pecado, dice, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. Noé era un predicador de justicia, no de injusticia. Porque la predicación de Noé era una predicación que salvaba. Era una predicación que acercaba al pecador al trono de la gracia y de la misericordia. Le hacía entender, o se arrepentía, o iba a pagar las consecuencias de sus pecados, de sus errores. Pero como mucha gente estaba engañada en los días de Noé, confiando en el Dios de la misericordia, que se pueden decir, porque la Escritura dice que Noé condenaba a sus contemporáneos. Habían falsos pastores, como los de unos días de Elías, con los falsos. La palabra Baal significa falso predicador, falso mensaje. Habían falsos predicadores que a los que Dios condenó y descendió fuego, hermano, fueron sobre los Baales y Acera, no sobre el pueblo. Porque ellos estaban siendo engañados de que no importa lo que hagas, Dios no castiga, Dios no corrige, Dios no condena. Estaban equivocados. Pero a estos les cerraron, de otra manera, les cerraron la puerta a los que debían de ser salvos. Los condenaron, los acusaron, los señalaron, los persiguieron. ¿A cuánta gente en muchas iglesias es condenado las personas que viven en unión libre? O las personas que tienen muchos años que se separaron, hermano, con su pareja, y hoy los acusan de adúlteros.
y están acusándolo de adúltero y que todo el tiempo pecan, no los dejan participar en las cosas de Dios, porque aún para ellos el pecado que hicieron es gravísimo. Y como ya no pueden repararlo, pues se van a quedar con estar estigmatizados por vida, de que toda su vida viven en condenación. Les cerraron la llave, les cerraron la puerta, perdón hermano, les cerraron la puerta a la salvación, les cerraron la puerta a la consagración. ¿No se dan cuenta que la Escritura dice que el que confiesa esa parte alcanza misericordia? Y la Escritura dice, hermanos, que Dios pasó por alto, dice en el libro de Hebreos, nuestros pecados pasados. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, todo lo que hayamos hecho, quedó en el pasado. Quedó en el pasado. Y aun si hoy pedimos perdón por algo que hicimos, también queda en el pasado. Por eso el Señor dijo que una de las promesas es que dijo que no me acordaré. No puede uno estarle dale con el pasado de la vida de las personas, porque eso se llama un acusador. Dios no quiere que nos volvamos homicidas, aquellos que dan muerte en lugar de dar vida. Condenar significa que no tiene solución lo que hizo. Condenar significa que hay que acusarlos y señalarle todos los días sus errores y pecados. Hoy no piden que Dios le devuelva la vida. Hoy no le piden, hermano, de que tengan vida y no muerte, como lo hizo Balán al juzgar la vida de los israelitas. Por eso el libro de Lamentaciones 3, versículo 31 dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según las multitudes de su misericordia. Pero no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, aplastarlos, no lo hace. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Dice la versión internacional: si se agravia a un ser humano en presencia del Altísimo, o si se altera un proceso, ¿es que mi Dios no lo ve? ¿Quién dice algo y sucede si mi Dios no lo ha ordenado? No salen males y bienes de la boca del Altísimo, porque si alguno se lamenta, si vive aunque haya pecado, revisemos nuestras sendas y volvamos al Señor. Volvamos al Señor, pidámosle perdón. Dice, si alguno se lamenta siendo vivo, o sea, tú tienes la vida de Cristo. Aunque hayas pecado, dice la versión Dios habla hoy. El violar los derechos de un hombre en la propia cara del Altísimo, el torcer la justicia de un proceso, son cosas que el Señor condena. Condenar a una persona, señalar a una persona su vida pasada, señalar a una persona de que es pecador todo el tiempo y exponerlos delante de todos y anunciarlo delante de todos, dicen que es algo que Dios no aprueba, porque le cerraron los derechos de su salvación. Le negaron los derechos a un pecador de alcanzar misericordia. Les negaron el derecho a un pecador de alcanzar perdón. Y por eso la Escritura dice que van a ser echados de la presencia de Dios todo acusador. Porque en Lucas 11, versículo 50 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis y a los que entran se los impidáis. La versión dice: ay de vosotros, expertos en la ley, porque os habéis adueñado de la llave del conocimiento, vosotros mismos no os habéis entrado y a los que querían entrar les habéis cerrado el paso. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlo con preguntas. Estaban teniéndole trampa para ver si él fallaba en algo. ¿Qué mal les va a ir a maestros de la ley? Ustedes saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros lo hagan. Le cerraron la llave. Les cerraron el conocimiento. Sabían ellos que la forma correcta
para corregir un pecador. Dice que con verdad y misericordia se corrige el pecado. Que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Que un corazón contrito y humillado no rechaza al Señor. Les negaron en los derechos. ¿Saben por qué? Porque no los conocen. Y algunos que los conocen se lo negaron. Prefirieron condenarlo, prefirieron acusarlo, prefirieron señalárselo a todo mundo. Viven acusándolo de que si comieron tal cosa, que si se vistieron tal cosa, que si lo del sábado, si no reciben los adventistas, los séptimos días, si no recibes, hermano, el sábado, te vas a condenación. Todo es condenación, todo es condenación. No, la condenación es por rechazar a Jesucristo como su Salvador. Eso condena. La condenación es por no arrepentirse de los pecados y no ponerse a cuentas. Dice que estos maestros les cerraron, tenían el conocimiento, no ayudaron, defendían más la Biblia, pero la Biblia defiende al pecador. Porque la Escritura nos enseña. Dice que ellos no conocieron. ¿Qué no conocieron ellos? Conocieron a Cristo. En Romanos 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie va a ser juzgado, hermano, o nadie va a ser salvo por defender la ley. Por defender, hermano, a los justos y aplastar a los pecadores. No. Sino porque dice, hermano, que porque ellos no conocieron el perdón de los pecados, porque aquí dice, hermano, que aquí lo que está diciendo es que, hermano, él defendía, la Biblia defiende, marca reglas, marca leyes, marca misericordias de cómo salvar a un pecador. Dice dice 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quienes puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso dice que van a ser arrojados todos aquellos en una iglesia y delante de la presencia de Dios, aquellos que predican condenación, aquellos que predican que no tienen las almas, no tienen salvación, aquellos que viven señalando, exponiendo a los hermanos y anunciándole a todo el mundo sus fallos, sus equivocaciones. Pero acá dice la bendita palabra que ellos, dice en Apocalipsis, que ellos vencieron toda acusación por medio de la sangre de Cristo, por la palabra del buen testimonio, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Quiere decir que se arrepintieron de sus pecados. Hermano, a lo mejor mucha gente se va a llevar la sorpresa. ¿De qué sentido? Creyeron que no iban a ser salvos, pero un arrepentimiento, y creyeron en la poderosa sangre de Cristo, fueron salvos. ¿Por qué el diablo se molesta? Porque sabe, hermano, que el diablo no puede con la sangre de Cristo. Toda alma se le escapa de la mano por medio de la sangre de Cristo. Toda alma se le escapa de la mano porque no puede detener el poder de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es para salvación y no para condenación. Y por eso, hermano, dice que ellos se arrepintieron de sus pecados y fueron salvos. ¿Es necesario el arrepentimiento? Sí. ¿Es necesario pedir perdón? Sí. ¿Es necesario humillarse delante de Dios y decirle, Padre, pequé, reconozco mi error? Pero es algo entre el hombre y Dios, hermano. Es algo personal entre el hombre y Dios, porque el que confiesa y se aparta y deja de pecarlo, deja de hacerlo. Pero no le da a Dios derecho. Dice que será lanzado fuera todo acusador de los hermanos, que los acusaba delante y de día y de noche delante de él. Porque predicaban condenación y no salvación. Predicación que no tiene dos puertas no es evangelio. Evangelio que no tiene dos puertas, que no da, dice que Él nos dio la salida.
La predicación del Evangelio tiene que tener dos puertas, la puerta de salvación y la puerta de la misericordia. En la gracia y la misericordia son dos puertas. Por medio del pecador el hombre peca, pero le debe de dar la oportunidad. Le debe de dar la oportunidad de que se salve. Le debe de dar la oportunidad porque le canta sus derechos al pecador. Le dice: oh pecador, tú tienes derecho a la sangre de Cristo. Oh pecador, tú tienes derecho a ser perdonado. Oh pecador, tú tienes derecho a hacer que tu conciencia sea limpia por medio del bautismo. Dice que fuimos limpiados de nuestra conciencia. Tienes derecho al bautismo. Tienes derecho, no le deben de negar el bautismo a nadie. Que porque todavía no es para que esté limpio de conciencia, dice la bendita, preciosa palabra de Dios, porque la escritura dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, no limpia a una persona, pero sí lo hace tener una conciencia tranquila. Dice en primera de Pedro 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Tienes derecho a ser bautizados, a que nadie te impida el bautismo. Tienes derecho a ser perdonado por la sangre de Cristo. Tienes derecho a ser, hermano, a quitar toda obra de la carne en tu vida. Tienes derecho, queridos hermanos, a quitar todas maldiciones, a ser limpiado por la sangre de Cristo. Tienes derechos, queridos hermanos, a amar, a volver a amar. Tienes derecho, queridos hermanos, a ponerte a cuentas, a quitar todo ese rencor, ese odio, toda esa ira, ese enojo. Tienes derecho, queridos hermanos, a ser sanados, a ser reconciliados. Tienes derecho a reconciliarte, tienes derecho a estar en paz con Dios y con tus hermanos. Tienes derecho a un cambio de vida. Tienes un derecho a que Dios te cambie la vida. Tienes una oportunidad en Cristo de cambiar la vida. Estos son los derechos del hombre, que los vino y los me enseñó mi Señor Jesús. Pero estos hombres dice que Dios no aprueba a los ministros, a un pueblo, a quien sea, que le niegue los derechos a un hombre. Que le niegue los derechos a su salvación, y menos delante de la presencia de Dios. Menos. Por eso, queridos hermanos, tienes la oportunidad de venir a Cristo. Tienes la oportunidad de que Dios te perdone, no importa lo que hayas hecho. El diablo dice que bajó con ira, porque allá los acusaba, pero aquí no sabía que se enfrentaba con la sangre de Cristo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar tu vida. El diablo allá dice que el Señor dice que los acusó. Los acusadores fueron sacados porque llegaban delante de él, hermano, a acusar a los hermanos. Pero cuando baja el diablo, se llenó de gran ira, porque se topó con la muerte de Jesucristo, se topó con la sangre de Cristo. Y vio que las almas se les escapaban de las manos, porque corrían al trono de la gracia y de la misericordia y alcanzaban el perdón, y los levantaba el Señor y se seguía hacia adelante. Pero ¿qué es lo que hizo el diablo? Levantó ministros, levantó líderes, levantó pueblo que estuvieran acusando y señalando el pasado y la vida de los hermanos para que no se salvasen. Negarle los derechos a alguien de la salvación así tan sencillo, que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o levanta tu hecho y sigue tu camino. ¿Qué es más fácil? Se molestaban porque él decía esta palabra, se molestaba porque él decía: sigue adelante, hermano, arrepiéntete y sigue adelante. Sigue adelante con más fuerza, sigue adelante con más entrega, sigue adelante, no te detengas, limpia tu vida, ponte a cuentas, ordena tu vida, pero sigue adelante. Eso le molesta mucho al diablo, le molesta mucho a la gente, porque la gente quiere ver castigada, quiere ver aplastada, quiere verla que ya no tenga opciones de salvación. No quieren verlos que, hermano, que sigan adelante ni con su privilegio. Ellos quieren verlos aplastados, destruidos. Pero la Escritura dice que en este tiempo Dios los va a sacar de las iglesias y los va a sacar de su presencia. Todo aquel que le niegue el derecho a la salvación,
los derechos a un cambio, los derechos a un perdón, los derechos a la misericordia serán quitados de su presencia. Porque muchos defienden la Biblia. Acusador dice que es aquel que defiende la ley, que defiende la Biblia. Pero la Biblia defiende al pecador. La Biblia defiende al caído. La Biblia defiende al débil. La Biblia defiende al que no tiene oportunidades. Les enseña que a través del arrepentimiento, a través del perdón, la reconciliación, pueden volver otra vez a los pies de Cristo. Pueden volver otra vez a su presencia. Vuelve a casa, hermano. Que nadie te condene. No es que diga tienes pecado. Si viniste a Cristo, ya tus pecados son perdonados. Y si has cometido algo, ponte a cuentas. Y si en esa iglesia te condenan, no es iglesia de Cristo. Porque las iglesias de Cristo fueron para salvar y enseñarle los derechos del hombre, las oportunidades y cómo de salvar. Pero si en una iglesia donde condenan y te exponen delante de todos y lo anuncian a todos, no es iglesia de Cristo, es iglesia del diablo. Son sinagogas o iglesias de Satanás, porque Satanás significa acusador. Vive acusando, señalando y exponiendo el pecado de los demás, que no es lo mismo que la desobediencia. Vuelve a casa. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Tú tienes derechos, y el derecho es que poderosa es la sangre de Cristo para perdonar, para reconciliar, para limpiar, para santificar. Todo aquel que se echa mano de la sangre de Cristo, corre el trono de la gracia y la misericordia, y levántate y sigue adelante, hermano. Que Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir. Dígale a los hermanos, dígale a la gente que está caída, dígale que los han condenado, los han juzgado. Dile, no importa si vives en un Dios libre. Tú puedes ordenar tu vida, puedes participar, puede Dios usarte. Pero no se lo impidan. No le impidan los derechos a servir a alguien, porque eso Dios no lo aprobó, ni tampoco es un mandato divino. Como aquellos que no les permiten participar en la Santa Cena porque no están casados o por algún tipo de situaciones. Y la Escritura dice lo contrario, que es para el pecador, es para el que está muerto, para el que esté débil y para el que esté enfermo. Así que tienes derechos en el Señor de participar en las cosas de Dios. Y si no, búscate una iglesia, hermano, donde puedas participar, donde puedan solucionar tu vida, no condenarla, no excluirla, no expulsarlas. Ponte a cuentas y adelante. Sigue adelante, hermano. No te detengas, porque las acusaciones y las condenaciones están deteniendo a mucha gente y apartándolos, porque eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere el diablo, hermano, que ya no sigas caminando, pues juzgando, señalando. No. Poderosa es la sangre de Cristo. El diablo no puede contra la sangre de Cristo. Todo se le sale de las manos. Todo aquel que corre la sangre de Cristo, ponerse a cuentas y sigue adelante, hermano. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana en el culto aquí en Cerrito, Canacín. Visítenos y que Dios les bendiga, hermano. Traiga un invitado y juntos pongámonos a cuenta a Dios. Dios no está condenando, Dios está salvando. Pero el hombre se condena si no se pone a cuentas. El hombre se condena si no hace lo correcto delante de Dios. Pero eso ya es voluntario. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos los que se congregaron en esta mañana. Que Dios los bendiga.